Patriotas, amigos, magas todos y defensores de la verdad, gracias por acompañarnos aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento en 911, en los Estados Unidos de América bajo ataque. Gracias por esta participación aquí hoy, domingo, marzo 23, 7 de la noche. Estamos, amigos, presenciando un escenario lleno de noticias a la vez que estamos observando cómo los del lado contrario, estos que llamamos los demócratas, no paran de detenerse, no se detienen de ninguna manera en su gestión, en su atropello, por detener de cualquier manera las actividades del presidente Trump. Ellos están para eso, ellos están perdidos, ellos están acorralados y la única acción que tienen es destilar ese veneno que llevan por dentro, creando conflictos, creando situaciones, cosas como la que hemos visto esta semana, jueces corruptos interfiriendo en el poder ejecutivo, actividades que soslayan cualquier lógica de entendimiento de que esta gente estuvieran trabajando por el beneficio del país, cosa que no es verdad. La Corte Suprema recientemente acaba de, no diría yo la palabra amonestar, pero le llamaron la atención a Trump diciendo la forma como se refirió al juez. ¿Y saben qué, mis amigos? Qué descaro mayor tener que aceptar nosotros que una acción que nos está favoreciendo a nosotros, que es una acción extrema, sacar a esta gente de aquí, a esos delincuentes, y nosotros tengamos que aceptar de que se le llama la atención al presidente porque dijo, bueno, le habrá dicho hasta botija verde a ese juez, pero créanme, hay muchos temas, habría muchas cosas de las que hablar, habría hasta el cierre de la Secretaría de Educación. Es que aquí hay temas que están fluyendo a una velocidad que asombran y que no nos permitiría quedarnos ahí. O sea, es como que es una ola. Si estamos arriba de la ola, si perdemos la ola, caemos. ¿Sabes qué? Sí, eso es gran verdad. Y esto es parte de lo que hay que hablar continuamente. Hay que denunciar las acciones mal hechas de parte de los demócratas, porque ellos saben y conocen las debilidades del sistema y lo utilizan contra nosotros. Y esa habilidad que ellos tienen hay que aplaudírsela, porque son un ente para el mal. Por ejemplo, y rápidamente, porque no es el tema del programa, hablar de la Secretaría de Educación. Han armado, bueno, una reacción peor que la de un Alka-Seltzer cuando cae. Me echaron como 4 tabletas de Alka-Seltzer en el agua. ¿Y qué sucede? Que nos están haciendo ver, nos van a quitar la educación, los niños con problemas especiales, y todo eso es mentira. Lo que están es saneando lo que se causó ellos cuando crearon el ente federal de la educación. Ustedes saben dónde estamos, los últimos de la lista según la información, pero sí estamos garantizados de que es el dinero más grande que hay en el presupuesto después de defensa. Y estamos atascados. ¿Por qué? Porque la mano peluda del gobierno federal está detrás de eso. Así que aplaudo la acción ejecutiva de eliminarlo, y la educación pasa a cada uno de los estados, porque como debería ser, nosotros somos los Estados Unidos de América, somos un conjunto de estados reunidos para un bien común, pero las cosas particulares de cada estado, las leyes del driver license,
conducir, las legislaciones de códigos de construcción, todo es de los estados. Y resulta ser que la educación, que es el pilar más importante que debe ser, en Venezuela había una palabra célebre: moral y luces son nuestras primeras necesidades. De ahí depende el futuro. Y prácticamente del futuro es que yo quisiera hablar en este momento. Porque hay temas que yo entiendo o veo que, siendo de extrema importancia, la gente lo toma como no nos están dando informaciones históricas, se están aclarando situaciones, y esas informaciones son, repito, son históricas, y por consiguiente, ok, ya lo sabemos, qué bueno, se descubrió, fulano, mengano son aquellos que están involucrados, pero no deja de ser más que un hecho histórico, como es el caso del magnicidio contra el presidente John Fitzgerald Kennedy, acto histórico después de 60 años, pues ya sabemos las luces por dónde van, los tiros por dónde van, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué, mis amigos? El tema del magnicidio del presidente Kennedy es un hecho trascendental, es un hecho en sí que es el verbo, el sujeto, el predicado de la historia sobre el futuro al cual nosotros nos estamos dirigiendo. Y por eso el título del programa, esto pica y se extiende. Ayer, el sábado, durante el programa que pudimos compartir con el doctor Fran de Barona, estuvimos hablando sobre el tema del magnicidio del presidente John Fitzgerald Kennedy. Yo les invito, si no han visto el programa, que lo busquen y vean lo detallado que el doctor de Barona nos dio, porque nos dio un panorama más amplio de aquel hecho histórico. Evento que, bueno, quisiera compartir con ustedes mi parecer en todo caso sobre este tema, y para eso los invito a que me envíen sus comentarios. Yo sé que muchas personas que me mandan informaciones a través del correo email no les gusta aparecer o que les aparezca su nombre en los comentarios. Bien, para mí lo importante es que continuemos con el flujo de informaciones, de sus comentarios, porque son importantísimos para mí poder conocer su opinión y saber si en un momento determinado la forma en que estoy viendo los hechos no sea al igual que usted. Así que para mí me es muy importante de que esta comunicación sea dual, no sea en una sola dirección. Así que los invito, por favor, o me dejen sus comentarios aquí abajo o me los envíen como lo hacen a través de correo email. Lo importante es que el magnicidio del presidente John Fitzgerald Kennedy, un crimen que sucedió hace más de 6 décadas, sigue rodando, sigue en misterio, siguen conspiraciones y siguen secretos gubernamentales que poco a poco van saliendo a la luz con la desclasificación de esos documentos oficiales. Pero ¿será verdad que llegaremos al fondo de todo esto? Aparecerán peces gordos, pero no gordos de peces, no, que salgan peces más gordos de los que van a caer, porque evidentemente nombres e instituciones van a quedar comprometidas en todo esto. Pero si no vemos que existen nombres realmente, porque como ustedes recuerdan, cuando fue el asesinato del presidente Kennedy, recuerdo noviembre 22 del año 63, yo todavía era un niño, en Dallas, el mundo quedó atónico, el mundo quedó en shock. La versión oficial que presentó la Comisión Warren, si usted más o menos ha seguido la historia, declaró que Lee Harvey Oswald
como el único responsable. Le dieron vuelta y le dieron vuelta y le dieron vuelta a la información que ese fue como quedó como el auto del crimen. Pero ustedes saben que eso no es verdad. Creó todo anhelo, todo sortilegio, todo una telaraña de circunstancias para enredar. Mientras más buscaban algo, más se enredaba. Mientras más aparecía algo, más se enredaba. Ayer el doctor de Varona nos dio un matiz. El programa se quedó corto por el tiempo y ojalá pues que podamos continuar con esto. Pero, en fin y en definitiva, la información que estableció el informe de la Comisión Warren se quedó ahí y más que soluciones lo que creó fue demasiadas inconsistencias, testigos silenciados, encubrimiento a todo nivel, y a lo largo de los años y diversas investigaciones y presiones, pues, y en esto que han quitado un poquito el velo, yo no creo que se lo van a quitar todo, pero supuestamente 80.000 documentos deberían tener una luz completa. Y si no la tienen es prueba más de la tremenda maraña que se creó con todo eso. Y entre gente que están involucrados existe, digo, posible involucramiento, ¿verdad?, de entidades como la CIA, como el FBI, como tantas figuras dentro del gobierno que se vieron amenazadas por la visión que hubo en el cambio de ideas que tenía el presidente Kennedy y que defendía. Yo recuerdo, mis amigos, que para esa época yo era un niño y en ese momento vivíamos como familia en Venezuela. Lo que se vivió, lo que yo interpreté, lo que yo viví en ese momento con la otrora edad que tenía, fue impactante. Todavía yo recuerdo, mi papá era líder político en pro de la defensa de Cuba, imagínense, en el año 70 y 60, todo el mundo abocado a la liberación. Mi papá pertenecía a una organización, íbamos donde se reunían y daban meeting y yo recuerdo que cuando llegó la noticia, es que todo el mundo se quedó en shock. Hubieron gente llorando, hubieron gente indignados, hubo una señora que se desmayó. Así fue el impacto y así me quedó a mí grabado aquí en la cabeza. Y eso hoy en día, con esa publicación de los documentos desclasificados, se han revelado conexiones que son sumamente preocupantes con la CIA y con actores que podrían haber tenido motivos para eliminar al presidente, que buscaba desmantelar, escuchen, porque no fue simplemente que le dieron un tiro por deporte, sino que las parte de las historias de la conspiración escuchen, parte de las teorías de la conspiración que había se entronizaban en que se oponía a la estructura de poder oculto. ¿Cómo le llamamos hoy en día al poder oculto? La intromisión de las agencias de inteligencia en la vida nacional. Recordemos que la CIA es un ente que es para defender a los Estados Unidos desde afuera, tiene licencia para actuar en la medida que tenga que hacer en función de la defensa de los Estados Unidos. Sí, se dice que
el presidente Kennedy, al cual sabemos que tenía un grado de corrupción moral, todas esas cosas. Busquen el programa de ayer con el doctor Fran de Barón, le va a servir mucho de luz. Pero en la agenda que llevaba también tenía beneficios de mejora, o amaba a los Estados Unidos, o tenía un sentido nacionalista, y estaba en contra de la participación de esos agentes de inteligencia, de las manipulaciones de los bancos centrales, de posturas claras que tenía contra la guerra, el intervencionismo, del globalismo. Así que si usted cree que el globalismo apareció ahora, esto viene de antes que yo naciera, y es una agenda que viene caminando. Esos ideales que él tenía lo convirtieron en enemigo, para que aquellos desde la sombra, ese gobierno oscuro, que controlan la narrativa y siguen siendo impactantes hoy en día en las decisiones que toman en el mundo entero. Entonces, ustedes me pudieran decir, Gustavo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra actualidad? ¿Qué tiene que ver esto que sea revelante hoy en día de ventilar un asesinato que pasó hace 60 años? ¿Por qué es relevante el asesinato del presidente Kennedy hoy? Bueno, porque la historia tiende a repetirse, y a los mismos poderes que tuvieron detrás de la muerte, que podrían haber estado actuando, son los mismos entes que están actuando hoy en contra de otro presidente que representa una amenaza para los intereses de ese gobierno oscuro, para esa nata de degenerado, que es el presidente Donald J. Trump, nuestro presidente. Así que Trump, como Kennedy, han sido opositores, o son opositores, a los organismos de inteligencia que operan fuera del control democrático. Desde su primera campaña, él denunció la corrupción dentro de la CIA, dentro del FBI, expuso los papeles de los élites globalistas que han manipulado la economía, que inventaron aquello del bichito que nos estuvo guardado, la famosa media de que andábamos todos como el zorro, como el llanero solitario con máscara. Yo me siento atribulado. Presenciamos complejos industriales que financiaban guerras interminables, que la democracia en punto. El lema del presidente Trump es América primero, porque los intereses de nosotros como nación han sido pisoteados por agendas globalistas que han socavado, que han debilitado la soberanía de los Estados Unidos. Los atentados y ataques mediáticos en contra, ¿cómo le pudiera decir? Las preocupaciones, esa sería la palabra, legales de los intentos por eliminar políticamente, no son más que una continuación de la estrategia que estos degenerados hicieron en el año de 1963 contra Kennedy.
La diferencia es que hoy la información es más accesible, usted la tiene en la palma de su mano con su teléfono, la gente está más despierta y dispuesta a cuestionar la narrativa oficial, pero estando más dispuesta, se queda pasiva, se queda latente. Amigo, las implicaciones para la nación de ese gobierno profundo, de las agencias de inteligencia que pueden operar sin supervisión, sin el poder de que sean controlados, que sean verificados, que el poder de las sombras puedan decidir quién vive, quién muere. Ustedes se recuerdan lo que pasó con la pandemia. Con todo esto, ¿dónde queda la República? ¿Dónde queda la tan cacareada democracia? ¿Dónde queda la confianza en las instituciones? El pueblo, nosotros, el pueblo, we the people, tiene el derecho y el deber de exigir la verdad, de desenmascarar a quienes tras bastidores manipulan los hilos del poder. En este momento, en este punto, no se trata solo de Trump, se trata del futuro del país. Si permitimos que esas fuerzas operen sin consentimiento, estamos dándole a las futuras generaciones a vivir en un sistema donde el voto y la voluntad que usted y yo tenemos no serán importantes. Si no exigimos justicia para lo que sucedió con Kennedy y la transferencia que eso tiene y que eso se convierta en una transparencia para la gestión del presidente Trump, estaremos aceptando que nuestro destino sea dictado, decidido por aquellos que nunca se someten a ningún escritorio, a ninguna fuerza pública, que jamás van a pisar el estrado de una corte. Yo me siento un poco atribulado. Se me ocurre pensar, hace unos 160 años promedio, esto porque lo leí esta madrugada recordando un poco la historia. Les recuerdo, esto hace 160 años promedio. El 19 de noviembre, para ser exacto, en plena guerra civil norteamericana, el presidente Abraham Lincoln, que como sabemos también fue asesinado, en ese momento habló en Gettysburg, escenario de una de las batallas más sangrientas de aquella guerra. En ese momento Lincoln dio en 272 palabras, esto es un acto célebre, en 272 palabras dio uno de los discursos que aún es considerado entre los mejores discursos de la historia. Y sin duda definía a la democracia como el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Increíbles palabras, mis amigos. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Reflexionen. Es momento de despertar, de exigir respuestas y de asegurar que la historia no se repita. Jesús dijo en Juan 8:23,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Patriotas, amigos, magas, todos amantes de la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solo la verdad de lo que se destile de esa aclaración histórica depende el futuro del respeto, de la dignidad que habremos de legar hacia las próximas generaciones. Hay que devolverle al pueblo el poder, porque realmente son los que merecen el poder. Los ciudadanos que viven en esta nación, nosotros, el pueblo, nosotros, we the people, encabezado en, tenemos, merecemos y debemos ejecutar el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Yo soy Gustavo Rodríguez y estos son 911, los Estados Unidos de América bajo ataque, y nuestro segmento a correr, porque si nosotros no despertamos, a mis amigos, este programa está siendo retransmitido a través de AFN Radio, nuestra hermana emisora, donde tenemos una voz de 24 horas, con una programación variada. Ustedes, como conocen, yo de este medio, de los medios audiovisuales, no, yo no soy ningún erudito, yo soy un individuo que estoy prestado a esto por pasión, por amor a los Estados Unidos, por amor a lo que le voy a legar a mi familia, y por eso tú y yo entre ustedes y nosotros. Así que les invito a que se mantengan conectados con nosotros. Por favor, suscríbanse al canal, compartan el programa y síganos también a través, pues, de la plataforma de AFN Radio. Ustedes pueden bajar la aplicación en Seno FM, lo buscan en su Play Store, en su tienda de aplicaciones en su teléfono, y una vez que bajan la aplicación nos buscan como AFN Radio y ahí estamos 24 horas. Déjenos sus comentarios, cómo podemos mejorar la programación, que sea digno de ustedes. Los fines de semana tiene una programación especial, como hemos titulado un maratón musical de los años 50 a los 90. Los dejo para ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado ustedes hasta aquí. Gracias por la oportunidad de traer mi idea, mi pensamiento. Les invito a ustedes que también lo hagan. No se queden callados, estén con los ojos abiertos. Y lo más importante, actívense, actívense. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming,
whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we